alcanzado nuestros objetivos y las explosiones secundarias es la principal evidencia. Lo que están haciendo las Fuerzas Armadas de Ucrania ahora mismo es una piratería. ¿Qué acciones de respuesta pueden haber? Vamos a ampliar los ataques contra los equipamientos de los buques y los buques que entran en los puertos ucranianos. Si va a continuar esto, habrá la posibilidad de medidas de respuesta contra los buques de terceros países que ayudan a Ucrania a llevar a cabo estas acciones de piratería. También se puede cortar el acceso al mar a Ucrania para que no podría llevar a cabo acciones de piratería. Espero que la administración política y militar de Ucrania y aquellos que están detrás de sus acciones piensen en si cabe continuar con esas acciones. Escuchaban al presidente ruso Vladimir Putin, que está respondiendo de esta forma a los ataques que han tenido lugar por parte de Ucrania a petroleros rusos en Turquía. Putin amenaza con cortar el acceso al mar a Ucrania. Advierte que Ucrania podría quedar aislada del acceso al mar si las fuerzas de Kiev persisten con sus ataques. Dice literalmente, pues que podrían responder de esta forma a los ataques ucranianos, que califica como piratería. Dice directamente que va a aumentar los ataques contra instalaciones y los buques ucranianos. Dice además que tomará medidas contra los petroleros de los países que ayuden a Ucrania y advierte, espero que los dirigentes ucranianos reflexionen sobre si vale la pena esta práctica. Advierte que podría cortar el acceso a Ucrania al mar si persisten los ataques. Duras declaraciones por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Vamos a analizar sobre todo lo que concierne a Europa, este mensaje claro, este mensaje meridiano por parte de un Vladimir Putin que dice, que si Europa inicia una guerra, esta vez no habrá con quién negociar. Dice que el ataque no va a ser quirúrgico como con Ucrania. Decía, de hecho, lo que tenemos con Ucrania no es una guerra como tal, son ataques quirúrgicos. Con Europa sería diferente. Estamos listos ya para la guerra. Diego, ahora ya hemos escuchado al presidente ruso, ya hemos escuchado a Vladimir Putin. Vemos que cambia y mucho el tono. Es la primera vez que yo recuerdo al menos que habla de una manera tan directa a Europa. Pues sí, Sergio, desde luego ha sido, ha sido clarísimo, ¿no? O sea, yo creo que, y es cierto, yo también, es la primera vez que recuerdo que haya hablado de esta manera tan, pues no te voy a negar, tan dura, ¿no? O sea, al fin y al cabo es poner un poquito a cada uno no digo en su sitio, pero sí de hablar de una manera, pues tremendamente belicista, ¿no? Claro, con ciertas indirectas, pero muy directas realmente de con quién voy a negociar luego, es que no voy a tener a nadie. Y además hay un punto en el que, no digo que no tenga razón, pero es verdad que los ataques en Ucrania han sido, y aquí lo hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Más quirúrgicos, han ido específicamente a unos objetivos pues muy claros. Es verdad que también ha habido ataques en los que ha muerto población civil, desgraciadamente, y eso es lo peor que hay en una guerra, pero es verdad que ha atacado a instalaciones eléctricas, ha atacado aquellos puntos en los que realmente pues más daño de infraestructuras podría hacer, y daños, pues en este caso, pues de la guerra. Pero desde luego la amenaza no es... no nos la podemos tomar tampoco a broma. Pero evidentemente si esto llegara más y fuera un arrasar Europa, creo que se ha llegado a comentar el tema nuclear, pues se la apaga y vámonos. O sea, es que me parecería, pues es lo que he dicho antes y siempre lo diré, o sea, en el momento que a alguien se le ocurra acercarse simplemente 1 centímetro al botón rojo, pues desde luego es pues lo que he dicho, apaga y vámonos. Yo estas amenazas yo creo que son más que nada teniendo en cuenta ahora mismo la visita, en este caso, de Estados Unidos a Moscú. Pues poner un poquito a cada uno en su sitio. Yo voy a negociar con estos señores, ustedes aquí no tienen nada que decir, ustedes me van a querer pedir territorio conquistado que no pienso ceder. Y es un poquito poner los puntos sobre las IES y decir, aquí ni se acerquen, que estamos negociando los que llevamos negociando ya meses y a ustedes ni se les espera. Yo creo que van por ahí los tiros, espero no equivocarme.
Pues Enrique, quiero saber también qué opinas tú de estas declaraciones por parte del presidente ruso, que va a recibir en los próximos minutos a Steve Witkoff, también al yerno de Donald Trump, y le ha dejado muy claro a Europa pues cuál es su sitio en esta mesa de negociación, ¿no? Parece que cuanto más lejos mejor. Bueno, yo creo que primero todas estas declaraciones un tanto ampulosas, pues obviamente tienen un sentido muy claro, y el momento, ¿no? Que es el momento de donde estamos de la negociación. Tampoco ha dicho nada que no haya dicho, es más, no ha dicho nada que no esté escrito, puesto que el propio Putin ya hace años cambió la doctrina del uso nuclear en Rusia, aceptando el uso de armas nucleares en caso de un ataque convencional a Rusia, ¿no? Con lo cual, obviamente, lo que está diciendo es lo que está en la doctrina rusa, que es en caso de un ataque de un tercer país contra Rusia, una respuesta nuclear. Eso lo ha dicho y está perfectamente delimitado, ¿no? Pero vamos, no le haría más caso que el sentido del momento, que me parece importante, ¿no? Porque sabemos que esta negociación, o esta fase en la negociación en la que estamos, Europa ha quedado fuera de juego. Ha quedado fuera de juego porque hubo un intento después de las reuniones de las semanas anteriores de que Europa tuviera cierto papel en algunas cuestiones, pero ha sido el propio Zelensky el que yo creo que ha tirado en ese sentido, en mi opinión, la toalla con Europa, ¿no? Se ha dado cuenta que Europa, muchas palmaditas en la espalda, muchas declaraciones, mucho nos vamos a preparar para la guerra, pero la realidad es muy distinta, ¿no? Y sabe además que el único país que puede poner presión a Putin, le ponga poca, mucha o ninguna, es Estados Unidos, y por eso esta negociación final, para su éxito, es imprescindible que Europa quede fuera. No digo con esto de que quiera que se quede Europa fuera, ¿no? Pero entendamos que para este proceso de paz en el que estamos ahora mismo, y que tiene todas las posibilidades de avanzar por muchas razones que venimos hablando, y la principal de ellas, la propia debilidad de Ucrania, de su presidente, debilidad en el frente, etcétera, unido diríamos, obviamente, a la falta de ayuda de Estados Unidos. Esto sería totalmente distinto si en lugar de estar Trump, pues estuviera Biden, hubiera estado Kamala Harris, por supuesto, ¿no? Esto sería un entorno diferente, pero hay que aceptar la situación como es, y como es que Trump está en la Casa Blanca y Trump tiene unas ideas muy claras. Estas declaraciones lo que pretenden es intentar llevar al ámbito trilateral o bilateral entre Estados Unidos y Rusia esta negociación. Yo creo que quedan flecos, deben quedar algunos todavía importantes para que no haya ido el secretario de Estado, mucho menos el presidente, que ya dejó claro que esa reunión se producirá cuando ya haya un acuerdo, pero creo que muchas de las líneas rojas que Ucrania, no Europa, Ucrania había puesto durante mucho tiempo ya se ha aceptado. Yo creo que se acepta, diríamos, la ocupación militar de al menos lo que llamamos el Donbass y de algunas zonas ocupadas. Yo creo que eso a día de hoy es una cuestión que Ucrania tiene que aceptar, porque si no lo acepta, la situación al frente no va a ser mejor en 1, 2, 3 o 4 meses, ¿no? Creo que también se acepta, diríamos, una cierta limitación de capacidades. Yo creo que se acepta la no entrada en la OTAN. Hay algunas discusiones sobre los fondos de reconstrucción, que puedo entender que sea un aspecto pendiente. Está claro que hay una cuestión compleja, que es la del reconocimiento que busca Rusia de su ocupación. Eso lo veo realmente muy complicado, ¿no? Se puede llegar a una situación de hecho, como ocurrió con las dos Alemanias, pero complicado. Pero quiero decir que si no hay más intromisiones de terceros y esta negociación se va a llevar entre Estados Unidos más Ucrania de la mano con Putin, pues podemos estar cerca de un acuerdo. Yo creo que estos mensajes precisamente que busca Putin en un día como hoy es pedir o avisar a los europeos de que no se entrometan en esto, ya que están siendo más un obstáculo para la paz, según él, que una ventaja, y por tanto lo que busca, como bien señalábamos aquí con esta alerta que poníamos, estas declaraciones tan duras, lo que busca precisamente seguir en esa línea, que yo creo que es la única línea posible que nos queda a todos y especialmente a Ucrania de salvar los trastos, ¿no? Porque yo creo que ya a día de hoy la alternativa que le queda, visto que Europa no está en condiciones de apoyar, visto que Estados Unidos no va a apoyar, yo creo que acepta un alto fuego o lo que tiene a continuación es un colapso militar y político, que yo creo que es a lo que
se enfrenta a Zelensky, seguramente es lo que le ha llevado a aceptar unas condiciones que a lo mejor hace 6 meses o un año no hubiera aceptado. Bueno, pues unas declaraciones muy duras por parte del presidente ruso Vladimir Putin, que está lanzando un mensaje directo a Europa. Vamos a recordarle las declaraciones pues que hacía hace apenas unos minutos. Un Vladimir Putin que dice: Rusia está preparada ya. Si Europa inicia una guerra contra Moscú, Rusia está preparada ya. Putin decía que Europa fue la que se distanció de Rusia. Decía que su país no tiene intención de luchar con Europa, pero criticaba a los países europeos por no tener una agenda pacífica y por desear la derrota estratégica de Rusia. Dice que tras la salida de la Unión Europea del proceso de negociaciones, comenzó a intentar obstaculizar los esfuerzos de paz de Estados Unidos. Declaraciones muy duras por parte de Vladimir Putin. Eduardo, quiero saber qué opinas tú, cómo van a afectar a estas negociaciones y sobre todo si crees que Europa se va a tomar en serio este mensaje que yo creo que ha sido más claro que nunca por parte de Putin. Bueno, es claro, pero también hay que tener en cuenta el momento procesal en el que estamos. Acaba de caer Prokrovsk, o al menos así lo ha declarado a los 4 vientos Putin. Eso significa pues un punto de inflexión en la guerra, un punto de no retorno. Por otro lado, pues bueno, eso hace que pues se sienta crecido y pueda lanzar ese tipo de amenazas, que por otro lado son absolutamente racionales, porque Rusia no está en condiciones de invadir por medios convencionales militares Europa. Es decir, las fuerzas de ocupación no tienen soldados para tanto europeo ni para tanto espacio, con lo cual un conflicto con ellos sería pura y duramente misilístico. Eso está claro. Luego también hay que tener en cuenta que a Putin tampoco se le ha pasado que Europa está apostando clarísimamente por el rearme. El horizonte 2030, bueno, yo creo que quizás sea un poquito pronto para poder echarle un pulso sobre el terreno a Rusia y ganarla y vencerla sin utilizar las bombas atómicas, por supuesto, pero lógicamente también es un aviso a navegantes que ha querido lanzar. Creo que lo más importante de lo que está ocurriendo hoy está ocurriendo en Kiev, en la Rada, en el Parlamento ucraniano, donde cada vez se alzan más voces en contra del gobierno de Zelensky, acusado de corrupción, y difícilmente se va a librar esta vez de esta acusación. Por otro lado, tiene unas elecciones pendientes que no lleva a cabo. El hecho de que hubiese un recambio en la cúpula de Ucrania, en que cayera este gobierno y surgiese otro, facilitaría bastante las cosas para un acuerdo de alto el fuego, con Rusia y con, lo ha dicho Putin, tampoco lo hemos señalado, pero a mí me ha llamado la atención la República Popular de Donetsk y Donbass, ¿no? Las repúblicas populares parece que son como terceras partes, no solamente está en guerra con Rusia, sino con esas repúblicas a las que supuestamente ha maltratado, ¿no? Ucrania. Bien, entonces en este caso lo que creo es que estamos más cerca que nunca de que Putin se salga con la suya, de que Ucrania tenga que ceder, de que el gobierno actual, que está absolutamente comprometido con ni un paso atrás ni un centímetro cedido, pues desaparezca de la ecuación, con lo cual se genera un nuevo escenario. Estados Unidos y Rusia llegaron a un acuerdo, avisando a los niños, es decir, a los europeos, que no se metan en el cuarto de los mayores mientras están hablando, ya lo ha hecho Putin, y lleguen a un acuerdo que permita una tranquilidad que facilite a Estados Unidos ponerse a tope con el tema que le ocupa, con el tema más importante de su política exterior, que es qué pasa con China, ¿no? ¿Qué pasa con China? Necesitamos a Rusia, vamos a cerrar, si es preciso, entre los dos el estrecho de Bering, vamos a cerrar la ruta del Ártico. Estados Unidos necesita a Rusia para parar a China, y cuanto antes se tranquilice el escenario en Ucrania, pues más posibilidades tiene de llegar a un entendimiento con el líder ruso. Que por otro lado también hay que juzgar por las apariencias, ¿no? Como decía Oscar Wilde, hay que juzgar por las apariencias, solo la gente superficial no juzga por ellas. Le hemos visto hablar, detrás tenía un magnífico mosaico soviético de toda la vida, ¿no? Con monumento de la gran victoria de la Gran Guerra Patria ahí representado, edificios con estrellas rojas, etcétera. Es decir, es también parte del mensaje
de que en el fondo Putin, y lo dijo hace muchos años, para Putin sigue siendo la mayor catástrofe de la historia de Rusia la caída de la Unión Soviética. Y como política exterior sigue planteándose reconstruir esa zona de dominio que en su momento tuvo. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver qué pasa en Kiev, que es realmente lo importante, y cómo Wilcox y Putin se ponen de acuerdo para mirar hacia el futuro y no quedarse atascados en este rincón de las estepas rusas, ¿no? Bueno, pues el foco puesto en Rusia, en esta conquista de Pokrovsk y sobre todo en estas duras declaraciones del presidente ruso. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros un día más. Eduardo, Diego, Enrique, un placer contar con los tres por aquí. Muchísimas gracias. Buen día. Nosotros que enseguida vamos a seguir con programación especial, atentos a estas palabras, este discurso histórico del presidente ruso. Enseguida vamos a medir las consecuencias, vamos a poner el foco también en la tensión en Venezuela, pero antes vamos a volver a escuchar al presidente ruso. Así advierte Putin a Europa. Dice, si inician una guerra, nosotros la vamos a terminar, no vamos a tener con quién negociar. Este es el mensaje de Putin. Por favor.